Bienvenidos, manitas. Para el vídeo de hoy, una lata. Acompañarme, que empezamos. Lo primero que le voy a hacer a esta lata es rematar la parte de arriba porque, como veis, el filo es cortante. Me dieron esta lata para que la decorase, pero la parte superior, la tapa, estaba en muy mal estado. Así que tuve que quitarle también el borde grueso que lleva, igual que este, aquí la parte de arriba. Y ahora está así como un poquito más endeble y esto corta mucho. Así que lo vamos a rematar con un trocito de cable. Esto ya me lo habéis visto hacer en algún que otro trabajo. Yo este ya lo tengo preparado para colocar aquí, pero ahora os muestro cómo hacerlo. Vamos a necesitar la parte exterior, el plástico, y el cobre lo tenemos que sacar. Y es muy sencillo, un cúter que esté bien afilado. Y vamos a ir con cuidadito para no lastimarnos. Vamos a ir cortando el plástico de fuera. Vamos a intentar hacerlo en recto, no ir enrollando, porque si no después a la hora de colocarlo en la lata nos va a costar un poquito más. Y el cobre lo iremos estirando y sacando, ¿veis? Vamos poco a poco haciendo el corte despacito. Y sacamos el interior. Así vamos a ir haciendo todo el trozo que necesitemos para rodear la lata. Y nos quedará esto. Solamente necesitamos el plástico. Y por el corte que le hemos ido haciendo para sacar el cobre es por donde vamos a ir pegando al borde de la lata. Un pegamento que nos aseguremos que pega bien en el metal. Yo estoy utilizando adhesivo block. Lo vamos colocando en el filo de la lata y encajando el cable. Vamos a ir con cuidadito, no nos vayamos a cortar. Cuando el pegamento se ha secado, ya podemos pasar a empezar a preparar la superficie. Lo hacemos con una imprimación todoterreno, porque estamos trabajando con metal. Con una capita será suficiente y lo voy a aplicar tanto por dentro como por fuera. Con la imprimación ya seca, comenzamos a decorar la parte exterior y la primera capa de pintura que voy a aplicar va a ser pintura tiza, también podéis utilizar cualquier pintura acrílica que tengáis, en un blanco roto. Paso a hacerle decoupage, para ello voy a utilizar este papel japonés y ya he recortado el trozo que voy a necesitar. Lo doblo a la mitad y lo recorto. Voy a hacer decoupage en ambos lados de la lata. Me va a venir justito, pero quiero aprovechar al máximo el papel. Con la pared de decoupage voy a aplicar en las zonas donde quiero pegar el papel una capita finita. No es necesario colocarle demasiado pegamento, pero eso sí, bien extendida y cubriendo toda la superficie. Y lo voy a ir haciendo por partes y así no nos torcemos. Antes de seguir decorando el exterior voy a pintar el interior y la base. Para ello voy a utilizar pintura acrílica en el tono verde alga.
y difuminamos con el mismo verde los bordes. Lo siguiente, vamos a decorar dos trocitos de tela. Yo estoy utilizando tela de saco, pero que es una tela muy suave. Y ayudándome de estas plantillas voy a hacer un estarcido. Como es un trocito de tela pequeñito, para que no se me mueva mientras hago el estarcido, la pego a la base, a la superficie. Pincel de estarcir, cargamos en pintura y retiramos el exceso. Vamos a ir con muy poquita pintura. Cuando hacemos estarcidos sobre tela, y más si es tela como la que estoy utilizando yo, que es una tela de saco que tiene orificios, si utilizamos mucha pintura se nos va a expandir, a extender en la tela y nos va a quedar fatal. Así que vamos a ir con muy poquita pintura y si es necesario lo repasaremos. Deshilacho un poquito los bordes y lo mismo haré con el otro trocito de tela. Y pasamos ya a pegarlo. Lo voy a hacer con cola blanca de carpintero. Una buena cantidad para que se quede bien pegada. Y con una toallita elimino el exceso. Y para que no se me siga deshilachando, por el borde un cordoncito de cola. Y dejamos secar. Para proteger todo lo que tenemos hecho hasta ahora voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Lo aplicaré tanto por dentro como por fuera. De esta manera también protegemos la tela. Ya seco el barniz, tan solo me queda colocarle unos tiradores. Yo voy a utilizar estos metálicos. Podéis utilizar cualquiera que tengáis. Incluso podemos hacer unas asas con la misma tela. Podemos utilizar un trozo de cuero, cuerda, lo que se os ocurra. Los voy a pegar con adhesivo block. Dejaremos secar y ya lo tendremos listo. Y este es el resultado, la decoración de una lata de manera muy sencilla. En esta ocasión no le he hecho tapa, pero en la cajita de descripción del vídeo os dejaré enlaces a otras ideas en donde decoramos latas y sí que hemos hecho tapas, por si os animáis a hacerla. Una idea que podemos utilizar en cualquier estancia de nuestra casa, bien sea para guardar cualquier utensilio o objeto que necesitemos tener a mano, colocarle flores secas o incluso flores frescas. Tan solo tendríais que colocarle aquí en el interior un envase con agua y colocar nuestras flores. De esa manera evitamos que con el agua nuestra lata se estropee. Espero que os haya gustado esta idea tan sencilla de hoy y le deis like al vídeo, lo compartáis y si no estáis suscritos y os gustan este tipo de ideas, ¿a qué esperáis? Aquí abajo en el botón de suscribirse. Y decidme en los comentarios, ¿vosotros le haríais tapa o no? Os leo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.